Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. A nuestro grupo nos ha tocado exponer sobre procesos térmicos superficiales de carbonituración. Integrantes: Andrés Bonayán, Clever Guaratuño. Antecedentes: desde que se descubrió que se podían fabricar diferentes tipos de piezas metálicas por medio de fundiciones de hierro, se lograban avances considerables para aquella época, pero no lograban mejorar las propiedades mecánicas o físicas de los elementos fabricados para que se comporten de la mejor manera o simplemente tengan una aplicación que conlleve mejores propiedades. La acción endurecedora que el nitrógeno ejerce sobre el hierro y los aceros fue descubierta por Fermi en el año de 1861. Sucedió cuando él experimentaba la acción de diferentes elementos sobre piezas de acero calentadas a elevadas temperaturas. No fue hasta 1905 cuando el francés Calmat Browne anunció que había descubierto la existencia de un ectectoide parecido a la perlita, conformado por hierro y nitruro de hierro. Se comenzó a usar en 1930, pero no fue que adquirió gran desarrollo a partir de 1945. En sí, en el marco teórico, en lo que respecta a la carbonituración, o también denominada cianuración seca o cianuración por gas, es un tipo de tratamiento termoquímico superficial del acero, englobado dentro de los procesos de cementación gaseosa, en el cual se suministra carbono y nitrógeno en la superficie de la pieza del acero para proporcionar así las características de dureza deseadas. También se especifica que es un tratamiento termoquímico porque además de en él intervenir un factor clave como es la temperatura, también intervienen diferentes elementos químicos como en este caso es el nitrógeno y el carbono, ya que gracias a la variación química de la composición de estos elementos se puede mejorar determinadas características o propiedades como es la dureza, resistencia al desgaste o la corrosión. En sí es un tratamiento basado en difusión termoquímica a la superficie de la pieza, enriqueciendo de esta manera superficialmente y simultáneamente de carbono y nitrógeno en la fase, concretamente en la fase austenítica. Se podría decir que tiene gran parecido al proceso de cementación porque en estos dos procesos comparados se llevan a cabo en la fase austenítica y también que las piezas se tienen que templar. Se puede decir que este proceso es muy utilizado hoy en día en la industria por sus propiedades que brinda a los diferentes tipos de piezas. Formas o métodos de producción. Ciertamente es un tratamiento modificado del proceso ya conocido como es la cementación gaseosa, con un procedimiento de nituración modificado. Por ello, la temperatura en la que se lleva a cabo oscila o está en el medio de estos dos procesos antes mencionados. Este tipo de procesos se debe aclarar que se da en una atmósfera controlada, por lo que recibe el nombre de carbonituración gaseosa. Consiste en la introducción del gas amoníaco en el horno. A continuación se detalla las tres etapas para llevar a cabo este proceso. También cabe mencionar que principalmente son estos dos elementos, ya que el nitrógeno da una mayor dureza en la superficie de la pieza y el carbono también brinda lo que es una mejor resistencia al desgaste. A ver, muy bien. En lo que respecta al procedimiento, proceso o pasos para llevar a cabo este proceso denominado carbonituración, para la redundancia, consta principalmente de tres etapas. Se puede decir que estas tres etapas
están estandarizadas porque en sí concuerdan mucho con las diferentes fuentes o información que he buscado para la presente investigación. En la primera etapa, las piezas son ingresadas dentro del horno de carbonitroración para posteriormente ser sometidas en un precalentamiento, cuya temperatura oscila entre los 700 y 900 grados centígrados. Cabe mencionar, y es muy importante recalcar, que la mayor parte de estos trabajos o procesos se realiza entre las temperaturas de 780 y 850 grados centígrados. En esta etapa, o posterior al calentamiento antes mencionado, las piezas son llevadas a una atmósfera de gases, en la cual se emplea principalmente lo que es carbono e hidrógeno. Para introducir el carbono en la superficie de la pieza, se emplea un gas carbonoso o un líquido carburante. Se emplea en un estándar de entre los 0.5 y 0.8% de carbono. Las atmósferas usadas en el proceso de carbonitroración generalmente incluyen una mezcla de gas portador, que suele ser una mezcla entre nitrógeno, hidrógeno y monóxido de carbono producido por un generador endotérmico. También tienen o poseen un gas enriquecedor, que generalmente es propano o gas natural, puesto que este constituye la principal fuente para que el carbono añadido a la superficie. Y también poseen amoníaco. Para introducir el nitrógeno en el acero, se emplea el amoníaco en un estándar que oscila entre los 0.2 y 0.4%. Cabe mencionar que no se puede exceder el 5% de este componente, porque produciría o generaría el efecto contrario a lo que estamos buscando, es decir, afectaría al endurecimiento de la superficie de la pieza. El perfil de carbono, hidrógeno y la profundidad de penetración dependen principalmente del tiempo y la cantidad de carbono y nitrógeno suministrados, la temperatura y el tipo de acero usado. Por efecto del incremento de la temperatura y del tiempo, se incrementa la profundidad de capa, pero esta siempre se podría decir que está limitada por la menor difusión del nitrógeno. Las profundidades normales de una capa de carbonitrurado son entre 0.08 y 0.75 milímetros. Muy bien, una vez concluida la anterior etapa, se podría decir que la siguiente etapa o segunda etapa consta de lo siguiente. Gracias a las temperaturas de transformación de la austenita ferrita, normalmente entre los 880 grados centígrados, las piezas pueden ser expuestas a un endurecimiento por temple desde los 840 grados centígrados, lo que provoca una menor deformación por el templado, el cual implica la disminución de operaciones de enderezado y rectificado final, lo cual provoca una discreta deformación por el templado. Una vez transcurrido el tiempo de difusión de la segunda fase, se produce el enfriamiento o endurecimiento. Se puede realizar directamente desde la temperatura de cementación o después de un enfriamiento entre capas. Es decir, la pieza pasa a ser enfriada con agua o con aceite, para así disminuir las altas temperaturas que contrajo dentro del horno. Tras este proceso se obtiene capas duras de acero. El tiempo varía según la temperatura de segmentación, velocidad de enfriamiento, templabilidad del acero y de las dimensiones del mismo. En la figura que se está presentando a continuación, se puede observar la superficie externa carbonitrurada obtenida o resultante al calentar un acero C1213
en una atmósfera de amoníaco propano aproximadamente a 843 grados centígrados durante un tiempo de 20 minutos seguida de un temple en aceite. Como pueden observar, la superficie externa carbonitrurada. Una vez concluida la segunda fase, se pasa a la tercera etapa, la cual consta en un revenido a bajas temperaturas principalmente, que oscila entre los 150 y 200 grados centígrados. Este revenido principalmente se aplica con el fin de darle profundidad superior a la capa de segmentación y sirve principalmente para disminuir las tensiones más altas de su estructura, disminuir su sensibilidad a las fisuras, terminando y así corroborando la fibreza de la pieza. Muy bien, en el siguiente diagrama se puede observar claramente la relación del tiempo y la temperatura de este tipo de proceso, el cual se detallará a continuación. Como se puede observar en el presente diagrama, se relaciona directamente la temperatura y el tiempo. Como se puede observar, se calienta la pieza hasta una temperatura aproximada de 880 grados centígrados. Esta temperatura está en el intervalo mencionado anteriormente. Se mantiene en esa temperatura durante 1.5 horas. Luego desciende a una temperatura no muy brusca hasta los 840 grados centígrados, donde se empieza a trabajar o a preparar el proceso para realizar el enfriamiento o endurecimiento. Se enfría bruscamente hasta los 60 grados centígrados aproximadamente. Se mantiene un corto periodo de tiempo. Se le enfría en este caso en lo que es aceite, como se puede observar en la línea verde. Luego se somete al proceso de revenido, en el cual se eleva nuevamente la temperatura de la pieza hasta los 150 grados centígrados. Se mantiene durante 2 horas en esta temperatura y luego se procede a enfriar lentamente al aire. Concretamente como tal, un video explicativo o alguna imagen referencial de cómo sucede este proceso concretamente no me fue posible encontrarla, así que a continuación les presento una breve explicación de cómo sucede internamente este proceso en los hornos adecuados para ello. Se puede observar cómo representamos gráficamente cómo internamente un horno de carbonitruración realizaría dicho proceso. Como se puede observar en la primera imagen, la pieza se pone o se coloca en una banda, la cual es introducida a la fase de lo que es el precalentamiento como tal de la pieza. Posterior a ello, y una vez haya alcanzado la temperatura adecuada, se somete a lo que es la atmósfera, inyectando así los gases correspondientes, como en este caso es el carbono y el nitrógeno. Luego de ello pasa la fase de lo que sería el templado. Como se puede observar, la pieza cae a la banda inferior, donde representamos claramente que la pieza está enfriándose. Luego de ello, la pieza sube un poco hasta en la misma banda, hasta el punto número 3, donde se realizaría el proceso de revenido a los 150 grados centígrados aproximadamente, para posteriormente y después del tiempo determinado que se enfría el aire, como se puede observar al final de la banda. Las propiedades mecánicas que caracterizan este proceso son las siguientes. Primeramente, la capa carbonitrurada proporciona una elevada dureza, resistencia al desgaste y a la fatiga. También mejora las condiciones de frotamiento de las superficies en contacto, es decir, reduce la adherencia, mejora la resistencia a la corrosión. La gran solidez mecánica de la capa mejora la resistencia a la fatiga antes mencionadas en las solicitaciones alternadas de flexión o torsión, y también mejora la resistencia a la presión y al choque.
Concretamente, para este proceso de carbonitroración, el tipo de horno más óptimo son los presentados a continuación. Primeramente se puede observar un horno de carbonitroración para hacerlo a temperaturas bajas. Y a continuación también se puede observar un horno de carbonitroración igualmente para realizarlo a temperaturas bajas, pero con la diferencia de hacerlo en líquido y en vacío. Aplicaciones. Este proceso tiene como principal aplicación en el sector de la automoción, ejes de transmisión, engranajes de caja de cambio, piñones, ejes de levas, ruedas dentadas, guías, levas, coronas. Conclusión. Este tipo de procesos es muy utilizado en la industria. Los componentes químicos que lleva consigo le dan propiedades extra, el cual le favorece para así ampliar la gama de posibles aplicaciones que se les pueden dar. El porcentaje que se añade a la atmósfera de cada elemento, tanto del carbono como del nitrógeno, son de fundamental importancia, pues de ellos dependen las propiedades resultantes, el tiempo que tarda el proceso, etc.